Chicos, estamos nuevamente en una clase de SIC y antes de comenzar la clase que corresponde al día de hoy, vamos a hacer un repaso de la clase anterior. La clase pasada, el tema que trabajamos fue documentos comerciales. Hablamos de la definición de un documento comercial, hablamos también de que es muy importante para comenzar el proceso de la información contable, contar con este tipo de documentos que son comprobantes de todas las operaciones económicas y mercantiles que realizamos. Las empresas, cualquier tipo de organización y hasta los individuos. Realizamos operaciones comerciales y esas operaciones están avaladas por este tipo de documentos. En los videitos que vimos, en el video animado, en el video explicativo y en el texto que tuvieron para trabajar, vieron que existen distintos tipos de documentos comerciales, pudieron observar un montón de ejemplos y además les propuse una actividad donde les pedía que consiguieran algún documento comercial que tuvieran en sus casas. Para terminar de caracterizar a los documentos comerciales, vimos la clase pasada que todos los documentos comerciales dejan constancia de la operación que se realiza, ¿sí? Es un comprobante de la operación que se realiza. A su vez, individualiza a las personas que intervienen, porque todos los documentos comerciales contienen el nombre de los sujetos intervinientes en esa operación. Además, son una prueba respaldatoria estos documentos. ¿Y una prueba respaldatoria para qué? No solo para lo que solicita la ley, sino que también es una prueba respaldatoria para los registros contables que posteriormente las organizaciones van a realizar en este circuito de la contabilidad. ¿Este tipo de documentos los conocen? Seguramente en la actividad que les propuse para recolectar documentos comerciales que hubiera en sus hogares, habrán encontrado algún documento parecido a este. Facturas de la luz, del gas, del teléfono. Son las que más tenemos a diario en nuestro poder. Entonces son las que más conocemos. Por lo tanto, hoy vamos a empezar a desarrollar cada uno de los documentos comerciales existentes y el primero que elegí para que trabajáramos es la factura. Lo que más me interesa es que podamos conocerla, qué es una factura, en qué momento se utiliza, qué tipo de ejemplares existen, qué tipos de modelos de facturas existen. Pero antes de comenzar, hablemos de qué es una factura. Bueno, ya sabemos, es un documento comercial. Pero ¿para qué se utiliza? Este documento se lo entrega siempre un vendedor a un comprador. Y se utiliza cuando hay un intercambio de un producto o de un servicio. La factura lo que contiene dentro, como todo documento comercial, es quiénes son los sujetos intervinientes, las características de los productos que se están intercambiando, su precio, su cantidad y demás. Por lo tanto, existen las facturas siempre que hay intercambio de producto o servicio. Es uno de los documentos que la ley exige que existan en las operaciones comerciales. Acá tenemos un ejemplo, un modelo de factura, para que vayamos interiorizándonos de los datos que contienen. Todas las facturas tienen algo que se llama membrete, donde vamos a encontrar el nombre de la empresa que emite esa factura, lo que llamamos en contabilidad razón social. ¿Qué nos muestra de la razón social? Bueno, el nombre comercial, el propietario de esa empresa, la dirección, el teléfono. Y miren lo que dice acá. Esto que dice IVA responsable inscripto es muy importante porque nos está mostrando cuál es la posición de esta empresa frente al IVA. Lo vamos a ver en un ratitito. Acá tenemos una letra. Esa letra nos está mostrando qué tipo de factura es la que esta empresa emitió. Todas las facturas tienen un número determinado que va a ser consecutivo y todas las facturas van a llevar una fecha que es del día en que se realiza la operación comercial. Además, acá chiquitito vamos a ver, se los voy a mostrar con esto si lo ven mejor, que tenemos un número que se llama número de quit. Ese número de quit es un número único que identifica a esta empresa. Por eso este número que vemos acá se llama clave única de identificación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Los tributos
se relacionan con los impuestos que una organización o un individuo tiene que pagar a una determinada entidad o a un ente, que al ente que conocemos, que tributamos en nuestro país, se llama AFIP. Bueno, esta clave única de identificación que tiene esta empresa está creada para que AFIP pueda identificarla y registrar cuántas facturas emite esta empresa particularmente. Acá abajo tenemos otro numerito que es el número de ingresos brutos, que también corresponde a uno de esos impuestos que pagamos las organizaciones, las empresas. Y acá tenemos el inicio de actividad de esta empresa, que va a estar plasmado en la fecha que esta empresa comenzó a operar comercialmente. Acá abajo donde dice señores, va a ir el nombre del comprador, quién realiza esta compra, el domicilio del comprador, bueno, datos personales como la localidad y demás. Acá abajo vamos a tener un recuadro donde vamos a tener que marcar con una cruz la posición que tiene ante el IVA el comprador. También lo vamos a desarrollar más adelante, pero quería que vieran a rasgos generales qué contiene una factura. Acá tenemos cantidad del producto que se vende, descripción del producto, el precio unitario, el precio total. Y más abajo de la factura, en esta factura particularmente que es de tipo B, vamos a tener el total de la factura y acá abajo un montón de datos pequeñitos, no sé si alcanzan a leerlos, se los voy a mencionar de manera general y estos datos tienen que ver con la imprenta que imprimió estas facturas. Esta imprenta no puede ser una imprenta cualquiera, tiene que ser una imprenta que esté registrada en AFIP, que haya registrado cuántos comprobantes imprimió. Todo esto, ¿qué les parece? ¿Tendrá que ver con algún control exhaustivo sobre cuántas facturas se emiten, quiénes las emiten, cuántos ejemplares hay circulando y demás? Las facturas se emiten en distintos tipos de ejemplares: original, duplicado y triplicado. El triplicado no se solicita de manera muy habitual, por lo tanto no lo vamos a utilizar nosotros. Los formatos que sí vamos a utilizar y lo vamos a usar en las operaciones comerciales que vamos a registrar posteriormente en nuestros libros diarios y demás, es el ejemplar original y el duplicado. El original es el ejemplar que siempre se queda el comprador y el duplicado es el ejemplar que se queda el vendedor. ¿Por qué mencionamos siempre a la AFIP? Mencionamos a la AFIP porque es el organismo que va a estar controlando el aporte de los impuestos de las distintas organizaciones. Entonces es un organismo que está siempre muy presente en las operaciones comerciales de las empresas. AFIP ordena a todas las empresas que emitan los documentos comerciales correspondientes y además que estén registradas en sus agencias. O sea, las empresas antes de comenzar con sus actividades comerciales deben ir a la AFIP y registrarse. Por eso les mencionaba en el ejemplo de la factura anterior que todas las empresas poseen un quit, que es la clave única de identificación tributaria, que es esa clave con la cual son registradas en las agencias de AFIP. Así, la agencia de AFIP puede tener un pleno control sobre los ingresos y sobre los documentos que emiten las distintas empresas. En función a ese registro, la AFIP proporciona la posibilidad a las empresas de anotarse con un nombre o con otro nombre. Algunos se van a anotar con el nombre de responsables inscriptos, otros con el nombre de monotributistas. ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? En la posición ante el IVA, es decir, cómo van a discriminar el IVA en sus respectivas operaciones. ¿El IVA qué es? Es el impuesto al valor agregado. Es un impuesto que se cobra sobre el consumo, es un impuesto que tiene alcance nacional y es un monto que se presenta de distintas formas en las facturas, dependiendo de esta clasificación que les mencioné anteriormente, que es la que depende del registro de las empresas en AFIP.
Las empresas pueden registrarse, como les dije, como responsables inscriptos o como monotributistas. También en esta opción les estoy mostrando otros sujetos que intervienen en la factura, porque quienes emiten las facturas son un tipo de sujetos, pero quienes reciben esa factura emitida también pueden ser empresas o pueden ser individuos, consumidores finales, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables inscriptos? Son aquellos que se van a inscribir tomando el compromiso de aportar a la AFIP el 21% en forma de IVA, es decir, una cuota mensual con el 21% de sus ingresos. Otra forma de registrarse en la agencia de AFIP es bajo el nombre de monotributista. ¿Cuál es la diferencia? Los monotributistas tienen que pagar, al igual que los responsables inscriptos, los impuestos, pero lo van a hacer no por medio de una alícuota, por medio de un porcentaje, sino que lo van a hacer por medio de una cuota fija mensual. ¿Por qué sucede esto? Hay empresas pequeñas que no están dispuestas a afrontar un porcentaje de sus ingresos porque no tienen grandes ingresos mensuales. Entonces la AFIP, para que estén registradas en blanco, por así decirlo, de manera legal, les brinda la posibilidad de registrarse como una pequeña empresa con el aporte de una cuota mensual que incluye el IVA y algunos otros impuestos que AFIP suele cobrar. Entonces, estas cuotas son de fácil acceso, son accesibles, brindan distintos tipos de categorías de monotributo para que tengan una cuota bien relacionada al ingreso que perciben todos los meses. Entonces, eso permite que las pequeñas empresas puedan estar registradas. Bueno, como les dije antes, los consumidores finales son todos aquellos que compramos servicios y productos para el consumo diario, y los exentos son todos aquellos que están libres de las obligaciones. ¿Qué quiere decir? Libre de pago de impuestos. A eso se los llama exentos. Acá tenemos una tablita muy breve donde vamos a poder observar los tipos de factura que se pueden emitir. Se van a emitir distintos tipos de factura en función a quién sea el emisor, en este caso el emisor es el vendedor, y quién sea el receptor, que es el comprador. Monotributo para que tengan una cuota bien relacionada al ingreso que perciben todos los meses, entonces eso permite que las pequeñas empresas puedan estar registradas. Bueno, como les dije antes, los consumidores finales son todos aquellos que compramos servicios y productos para el consumo diario, y los exentos son todos aquellos que están libres de las obligaciones. ¿Qué quiere decir? Libre de pago de impuestos. A eso se los llama exentos. Acá tenemos una tablita muy breve donde vamos a poder observar los tipos de factura que se pueden emitir. Se van a emitir distintos tipos de factura en función a quién sea el emisor, en este caso el emisor es el vendedor, y quién sea el receptor, que es el comprador. Hay facturas de tipo A, de tipo B, de tipo C, E y M. La factura A, como presenta la tablita esta, muestra que la emite un responsable inscripto a otro responsable inscripto. La B, un responsable inscripto a un monotributista, consumidor final o exento. La C la emite un monotributista o un exento a cualquier comprador, sea responsable, monotributista, consumidor final. La E es factura utilizada para exportaciones y la M es para casos especiales o nuevos en inscripciones en AFIP. No la vamos a trabajar, simplemente se las menciono para que sepan que existe. Las que vamos a trabajar nosotros son las tres primeras: A, B y C. Acá tenemos un ejemplo de factura A. Es muy similar a la que les mostré al principio. Hay algo para destacar en esta factura que no aparecía en la factura que les mostré antes, que es al final de la factura unos cuadritos que nos muestran el subtotal, impuesto y también el porcentaje al IVA. ¿Por qué figura esto? Porque las facturas de tipo A las emite un responsable inscripto a otro responsable inscripto.
Como esta posición ante el IVA requiere el aporte del 21% todos los meses, lo que se hace en este tipo de factura es discriminar, es decir, mostrar en un apartado de la factura el porcentaje que se va a abonar del valor total de esa factura para el IVA y luego se le suma al valor de la compra, por eso se puede obtener el total del valor de la compra. Resumiendo, la factura se elabora en función al precio del producto que no contiene IVA. El IVA se calcula en un apartado de esa factura para que esté discriminado, para que se detalle bien cuánto es de esa venta lo que se va a tener que pagar en la agencia de AFIP en concepto de impuestos. La factura B no discrimina el IVA, quiere decir que no tiene un apartado especial para mostrar el 21%. Y esto sucede porque la factura B, aunque la emite un responsable inscripto, es para otorgarla a un monotributista, a un consumidor final o a un exento, sujetos que no necesitan la discriminación de IVA para presentar ningún tipo de documentación en la agencia de AFIP, entonces no necesitan que detallen ese valor, por lo cual pueden recibir una factura de este tipo. La factura C es casi idéntica a la factura B, no discrimina el IVA, así que no hay más que aclarar al respecto. Y resumiendo, las facturas son documentos, quiere decir que tienen validez legal. Las emite un vendedor a un comprador. Los ejemplares obligatorios son original y duplicado, pueden ser de tipo A, B y C, y dependiendo de la posición frente al IVA es que van a tener que utilizar un tipo específico de factura. Bueno, además cabe destacar que la AFIP no solamente está controlando la emisión de las facturas, sino que además le solicita en la actualidad a las empresas que tengan un formato digital de esas facturas. El formato papel de las facturas no es un formato que en la actualidad sea obligatorio. Sí es obligatorio el formato de la factura digital. Quiere decir que más allá de que vamos a pensar en un comercio, entregue o no una factura a sus clientes, sí debe formular por cada venta que realiza una factura digital, que esa la debe cargar en la página de AFIP para que AFIP tenga estricto control de todas las ventas de una determinada empresa. Bueno, espero que haya sido claro el tema. Cualquier consulta pueden hacerlo mediante la plataforma. Saludos a todos.